Julio Cortázar, un escritor ferozmente moderno y heterodoxo, uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, por su maestría con el relato corto y la prosa poética, por su manejo de la literatura surrealista y de su capacidad para plasmar la belleza y la crudeza de lo cotidiano, como por su gran labor dando forma a obras maestras de la literatura, como la reconocidísima y aclamada Rayuela. Esta rompió los moldes clásicos y se transformó en una referencia para la literatura hispánica, constituyéndose como el boom de las letras latinoamericanas, mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal y que con ello abre la posibilidad de que el lector encuentre diferentes historias con distintos finales entre las mismas líneas. Con tan solo 29 años, el 8 de julio de 1944, el joven Julio Cortázar había llegado a Mendoza con la emoción de quien comienza una nueva aventura. Estar en la provincia andina representaba un enorme salto en la carrera del joven profesor, ya que hacía realidad uno de sus objetivos personales, la enseñanza universitaria. Después de desempeñarse como docente de escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, el literario anhelaba un puesto de profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo. En el libro Cartas, Cortázar señala: y ocurrió lo inesperado e inesperable. Mi amigo encargado del reajuste de la Universidad de Cuyo me llamaba para ofrecerme el itinerato de 3 cátedras en Filosofía y Letras, aquí en Mendoza, 2 de literatura francesa y una de Europa septentrional. Pero, ¿qué representó internamente para el futuro escritor su experiencia cuyana de 1 año y medio? En general, su paso por Mendoza no ha sido considerado como un hecho relevante en su vida, pero la verdad es que fue mucho más importante de lo que piensa buena parte de la gente que lo lee o estudia. Aquí decidió dejar de ser profesor y dedicarse a la literatura, a ser escritor. En Mendoza fue la primera vez que decidió firmar sus textos con su verdadero nombre. Hasta ese momento lo hacía con seudónimo Julio Denis. En Mendoza, el escritor Cortázar fue por primera vez Cortázar. Porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Acá estaba la primera casa en donde vivió Cortázar. La demolieron. Ahora hay una construcción de departamento y casas. Ya no quedan rastros de aquella época. Solo queda un cartel en la esquina, con una foto del escritor. También había una placa con una cita, pero tampoco quedan rastros de ella. La relación de Cortázar con la Universidad de Cuyo era un amor-odio. Él, al principio, estaba fascinado con ella. Se sentía maravillado apenas llegó. Luego, todo eso se fue apagando porque él empezó a notar que ese objetivo que tenía de ser considerado profesor titular se le estaba diluyendo por los cambios en la política de la universidad. Y eran unas relaciones que él consideraba muy falsas. No sentaba muy bien con él la política de allí. Cortázar fue profesor de literatura europea septentrional y de literatura francesa. Tuvo como máximo 5 estudiantes. De hecho, comenzó con 2 alumnas. Sin embargo, esto no desmotivó su labor. Según Correas, la calidad y la dedicación de las clases del escritor tenían un nivel tan alto y un tratamiento tan profundo de los temas que estaban al nivel de las teorizaciones de los mejores ensayistas latinoamericanos. Cortázar volcó sus lecturas y apreciaciones en clases que de a ratos se tornaban en charlas literarias. Miriam Di Jerónimo, profesora de la facultad y creadora de la Cátedra Libre de Julio Cortázar, comenta que sus alumnos lo apodaban Largázar por su gran altura y que veían en él un joven profesor con un gran conocimiento. La experiencia de la docencia universitaria fue una oportunidad que, a modo de laboratorio literario, le permitió poner a prueba sus conocimientos y transformarlos desde la perspectiva del enseñante. Así lo expresa en la carta que escribió a su amiga, Lucienne de Duprat, el 16 de agosto de 1944.
Si bien estuvo 1 año y medio en Mendoza, Cortázar supo convivir más allá de la universidad. Debía pasar por esa ciudad llena de bohemia y coquetear con la cultura. Enlazó una amistad muy importante para él, la de Sergio Sergi. La amistad de Cortázar con el artista plástico italiano, que por esos años se había radicado en Mendoza para sumarse al plantel docente de la joven universidad. Esto sería en algún punto fundacional para su futuro. Sergio Sergi es uno de los artistas más importantes de la historia de la provincia. A pesar de la edad, entabló una amistad que duraría hasta su muerte en 1973. Ambos compartían el mismo gusto por lo fantástico y lo lírico. Según cuentan, la relación entre ambos sirvió para sembrar lo que con los años se transformaría en el famoso cuento Casa Tomada. La época en la que Cortázar se radicó en Mendoza no fue un periodo fácil en materia política. Violentas disputas de poder azotaron el país y la Universidad Nacional de Cuyo no fue ajena a los ajetreos del gobierno. Muy pronto, Julio se vio en medio de conflictos internos. Su deseo por convertirse en el profesor titular se veía cada vez más lejano. Fue así como 1 año y medio después de su llegada, decidió marcharse de la provincia. En 1973, después de casi 30 años de su última vez en Mendoza, el escritor hizo una visita fugaz. Allí revivió recuerdos de su juventud, disfrutó una vez más de sus viejas amistades y se deleitó con el paisaje montañoso que tanto le fascinaba. Cortázar se despidió por última vez de la provincia, no sin antes dejar una carta a los mendocinos, la cual fue publicada en el diario Los Andes. Como otras veces hubiera podido entrar en la Argentina por vías cómodas y rápidas. En cambio tomé el trasandino para acercarme despacio, saboreando el paisaje como quien se demora en comer un durazno. Y te busqué, Mendoza, porque te quiero desde muy lejanos tiempos, desde una juventud que se niega a morir en vos y en mí, ahora que nos encontramos otra vez como si 28 años no hubieran pasado por tus calles y por mi cara. ¿Qué recompensa me das hoy, Mendoza, puerta de mi casa, amiga fiel que me sonríe?